Pagando. Sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación Compendio Diplomático de autoría de don Luis García y Erdmann, consejero en retiro del Servicio Exterior Mexicano, que organizan la Secretaría de Asuntos Internacionales en coordinación con la Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Acompaña a nuestro autor en el presidium el licenciado Javier Vega Camargo, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, el licenciado César Garizurieta, maestro universitario y abogado constitucionalista, y la licenciada Beatriz Pajés Rebollar, secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a quien cedemos el micrófono para dirigir esta presentación. Buena tarde y quedan en su casa. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la Secretaría de Asuntos Internacionales, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Compendio Diplomático de Luis García y Erdmann. Nos encontramos, como verán, en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil, y quiero agradecer especialmente al doctor Alejandro Carrillo Castro, como siempre, Alejandro, tu permanente disposición para abrirnos las puertas de este histórico recinto, siempre dispuesto al libre debate de las ideas y a acoger lo mejor de la inteligencia. Doy las gracias a nombre del Partido Revolucionario Institucional a las diferentes personalidades que nos acompañan, embajadores, funcionarios de la Cancillería Mexicana y representantes de la Academia. Voy a pedir que en primer término pedirle al maestro Javier Vega Camargo, secretario de Asuntos Internacionales del PRI, haga uso de la palabra. Él es administrador de empresas por la Universidad de Anáhuac, maestro en Economía y candidato a doctor en Economía por la London School of Economics. Cuenta con una amplia trayectoria en la Administración Pública Federal, asimismo tiene una profunda experiencia en asuntos internacionales y en el sector turismo, destacando la fundación del Consejo de Promoción Turística de México. Ha sido asesor de empresas en el ramo, así como de la Asociación Nacional de Hoteles. Ha tenido una destacada participación en la Asociación Mensajeros por la Paz y se ha desempeñado como profesor en la Universidad Anáhuac. Adelante, secretario. Muchas gracias, querida Beatriz. Señoras y señores, es para mí un verdadero placer estar con ustedes aquí en la presentación de este compendio diplomático y estar aquí al lado del autor, de don Luis García y Erdmann. Y quiero, aparte de agradecer a todos y cada uno su presencia, reconocer la presencia, significar la presencia del embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor embajador, y desde luego por el director de la Fundación Miguel Alemán, amigo, el doctor Alejandro Carrillo Castro. Muy bienvenidos sean todos. Ahorita comentábamos precisamente del problema que tenemos con el tráfico y que impide a muchos poderse trasladar de un lugar a otro y llegar puntualmente, pero por otro lado lo que no podemos hacer es no ser justo con quien llega temprano. Entonces, para premiar a los puntuales, la idea es precisamente poder dar inicio y las demás personas pues estarán incorporando. El compendio diplomático, aquí se los voy a poner para que lo vean, lo voluminoso que es, de Luis García y Erdmann, es producto de una gran experiencia en el área diplomática, como el mismo autor lo advierte, por la pasión que lo indujo a la carrera diplomática. Esta, dijo, se desbordó en la elaboración de este compendio. El esfuerzo finalmente se tradujo en un libro único en nuestro medio nacional, que siendo un compendio no podría ser más completo, pues incluye desde una semblanza histórica de la diplomacia hasta recomendaciones de índole práctica sobre los aspectos del quehacer diplomático. Este libro constituye una obra de referencia obligada para una amplia variedad de público. Es un documento práctico, útil y fundamentalmente necesario en el quehacer diplomático para cualquier representante adscrito en embajadas, consulados y delegaciones. Pero también lo encontrarán útil
políticos, legisladores, periodistas o cualquiera que desee empaparse del mundo diplomático. Su contenido atiende elementos claves de varias disciplinas a través de explicaciones claras, precisiones conceptuales, reseñas históricas, síntesis biográficas y hasta algunas experiencias personales en diversos continentes del autor. Es además una obra cuidadosamente redactada, cuyas páginas conducen al lector por los senderos de su fascinante y bien confeccionado contenido. Con sensibilidad nos expresa el concepto de glosario de la diplomacia como una profesión noble que requiere de educación, energía y dedicación permanente a los distintos lugares de responsabilidad y cómo aporta y afecta la vida familiar, y asimismo resalta la importancia de protocolo ceremonial, usos y costumbres. Recuerdo en algunas ocasiones haber platicado precisamente con el director de la fundación, que nos platicaba de su vida cuando su padre era embajador y precisamente cómo afectaba a la vida de la familia el estar teniendo que hacer frente en distintos lugares del globo a las responsabilidades que les eran asignadas. Y el autor aquí lo menciona, lo describe, lo desarrolla. El libro nos permite además decodificar un lenguaje, el lenguaje diplomático y muchos de los mensajes que tiene la política que se encuentran encriptados. El compendio diplomático nos permite interpretarlos para acceder a significados más amplios, ayuda a identificar una serie de símbolos que son visibles en el país en que se encuentran destacados o en la mesa de negociaciones en las que van a estar trabajando para un máximo provecho y desempeño. Y este lenguaje secreto no es solo muy reservado, sino que además tiene muchos significados y muchos contenidos. Yo creo que uno de estos significados no son los 100 años ni los 200 años, sino los siglos desde el inicio de la diplomacia. Y es precisamente uno de los méritos de este compendio el que nos remonta a esos inicios de cómo el ser humano se ha ido organizando y creando instituciones para hacer más armónicas sus relaciones, de cómo entre los individuos y entre las naciones se ha fomentado ese respeto que es el sustento de la paz. En definitiva, este nuevo libro se erige como una caja de resonancia especializada en distintos ámbitos del conocimiento y la práctica de la política y el derecho internacional, y rinde merecido reconocimiento a la larga tradición de prestigio del que ha gozado México en el ámbito de las relaciones diplomáticas, y al propio tiempo se crea un valioso instrumento de apoyo para estudiantes, profesionales e investigadores. Felicito pues al autor por un extraordinario compendio que nos brinda a todos una herramienta de trabajo, una herramienta de análisis que sin duda es muy importante para todos los mexicanos. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a Javier Vega. Efectivamente, como mencionaba Javier, creo que este es un libro que deberíamos leer todos, Javier, porque además trae ahí no solamente una serie de recomendaciones que en nuestra vida cotidiana nos puede servir perfectamente. Me llama la atención de Luis, que por ejemplo, hables en este caso sin duda de la prudencia, que bueno, creo que todos nos dediquemos a lo que nos dediquemos, debemos de ser prudentes en nuestra vida diaria o en nuestra vida profesional. El tema de la seguridad y de la seguridad en sí mismo o en la tranquilidad, dice: un funcionario inseguro y con falta de dominio emocional puede ser especialmente perjudicial. Y esto se aplica en la diplomacia, pero también se puede perfectamente aplicar en todos los ámbitos de la vida profesional o personal.
Quiero ahora pedirle al licenciado César Garizurieta Vega que haga uso de la palabra. Él ha sido subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, asesor de la Organización Internacional del Trabajo, coordinador jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Religiosos de la Secretaría de Gobernación, director de normatividad de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, es maestro actualmente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, constitucionalista especialmente, es además miembro del Seminario de Derecho Constitucional y de Amparo de la Facultad de Derecho, también de la UNAM. Desde 1975 ha colaborado como articulista en diversas publicaciones como Hoy, Impacto, Avance, Excelsior, tanto en su página editorial como en la Revista de Revistas y en el Diorama de la Cultura. Sus artículos han sido publicados en libros antológicos editados por la Organización Internacional del Trabajo y actualmente es editorialista de Voces del Periodista, Rumbo de México y de la revista Libertas. Adelante, licenciado. Pues tenemos ahora que comentar un tema que es trascendentalísimo. De los 2 o 3 libros que yo he leído, me impactó mucho el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. En este diccionario, Ambrose Bierce, cuando define la voz cañón, dice instrumento con el cual se utiliza internacionalmente para delimitar fronteras. Desgraciadamente vivimos ahora un mundo amenazado cada vez más con una guerra como negocio y la única forma que tenemos para evitar la guerra es precisamente la diplomacia. Nosotros, por tanto, tenemos el deber de conocer lo que es la diplomacia. Hay libros, hace poco murió la semana pasada mi querido amigo Jorge Saldaña, y hacíamos sopa de letras en un canal en el estado de Veracruz. Y de todos los que allí estaban, pues yo era el único tarugo, la verdad, no había más, porque todos eran personas con una cultura muy grande. Estaba un Ernesto de la Peña que hablaba 7 lenguas muertas, de veras, es decir, hablaba no sé cuántos idiomas vivos y 7 lenguas muertas. Estaba Ligori, estaban muchos, Mario Méndez Acosta, que también es un individuo que le toque uno el tema que le toque, lo conoce. Yo podía estar en ese programa porque he leído muy pocos libros, pero muy buenos. Si ustedes podrán leer 1000 libros y no ser cultos si esos 1000 libros son el libro vaquero, por ejemplo. Pues no. En cambio, si ustedes, por decir, leen Historia de Roma y los griegos de Indro Montanelli, es un librito más o menos pequeño con capítulos de 2 páginas como para leer en el baño, y al cabo de su minquitante actividad de un año, pues ustedes saben quiénes fueron los romanos y quiénes fueron los griegos y cómo se inició la filosofía allí, y son 2 libros nada más. Si ustedes leen una colección de libros, de discos, que son 2 nada más, que se llama Hocket and Classics, o sea, los atrapados en los clásicos, y conocen esa antología de lo mejor que ha habido en la música universal, pues son ustedes unos diletantes, son ustedes unos verdaderos melómanos, con 2 discos que se aprendan. El libro del maestro García Yerman es un ejemplo de esa situación. Si ustedes leen este libro, adquieren una fenomenal cultura. Para mí, por ejemplo, que yo ya desconozco la actual toponimia del mundo, yo ya no me sé qué países hay y qué países no hay, las capitales, pues no lo sabemos. Además es un magnífico lexicógrafo. Sabemos, lexicógrafo es el que escribe diccionarios, fíjense que es una palabra que ya hasta
hasta se perdió, ¿no? ¿Quién sabe lo que es un lexicógrafo? Pues es eso, el que escribe colecciones de palabras, ¿no? El más famoso fue Denis Diderot, que fue el que hizo la enciclopedia francesa. Precisamente dicen que tenía muchas deudas y se refugió en la biblioteca de la Marquesa de San Mato, y ahí se pasaba las tardes entretenido con sus volúmenes de la biblioteca, no de la Marquesa, desde luego, y gracias a eso tenemos la enciclopedia francesa. Bueno, pues tenemos ahora la enorme oportunidad de adquirir cultura. Ahí viene, por ejemplo, la etimología de los países. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, Nicaragua quiere decir hasta aquí llega el anáhuac? Porque las fronteras del imperio mexica, mal llamados aztecas, porque los aztecas eran varios, pero mexicas nada más eran los mexicas, llegaba hasta Nicaragua. Entonces, son datos que además pertenecen un poquito como a la cultura sabrosa. Decía Ortega y Gasset, se han de conocer estos dos grandes españoles. Bueno, a veces escribían nada más dos, Ortega y Gasset, pero a veces se le juntaba otro que también se llamaba José, y entonces ya escribían José Ortega y Gasset. Decía él que había autores que no tienen altruismo intelectual. Los italianos. ¿Ustedes han leído a Pirandello? Uf. Yo cuando quiero jugarle una broma a alguien que se siente filósofo, le regalo Marx y el derecho moderno de Umberto Cerroni. Si un día quieren hacerle una mala pasada a alguien que se sienta filósofo, regálenlo y díganle, oye, a ver si me lo comentas. No pasan de la hoja 1 porque habla de las categorías hegelianas, y pues, para empezar a entenderle al libro tienen que ustedes saber qué caramba son las categorías hegelianas. Si no, son... En cambio, hay autores que son de fácil lectura, que son didácticos y que nos permiten abrevar a la cultura y nos permiten de una manera fácil. Si ustedes quieren ser filósofos y empiezan por Hegel, pues va a estar muy difícil. Necesitan empezar por una introducción, algo que dé además muy interesante, que sin mucha paja dé los datos necesarios. Si ustedes piensan, los grandes pensadores generalmente han tenido un solo pensamiento y ya. ¿Qué hubieras? Marx descubrió la influencia de la economía en la historia. La influencia, y ya, ese fue su claro, fue un gran hallazgo, pero nos los hubieran dicho así de sencillo y no se avientan el Capital, ¿no? Freud descubrió el sistema intrapsíquico, el yo, el superyo, el ello. Eso es lo grande que hizo. Todo lo demás se analizaba una señora que tenía una parálisis histérica de la nariz, o sea, no podía imitar un conejo, por ejemplo. Zárate le ponía. ¿Qué sucede? Pues sí, está muy bien, pero en este momento que hay una carencia tan brutal de cultura, comentaba yo en la especialidad de amparo en la universidad, más de la mitad de los estudiantes ignora quién fue Álvaro Obregón, por ejemplo. Ese es el nivel. Y si uno lee este libro, acaba siendo uno un verdadero erudito en la diplomacia. Yo estoy seguro que no muchos embajadores saben la cantidad de datos que aquí tienen y que además son indispensables. Además, Luis, cosa que le agradezco mucho, hace un rescate de mi padre, de la historia de mi padre, donde cuenta cómo, siendo embajador en Honduras, había un plátano, México había, en 1938 se había acabado el plátano en México porque de pronto salió una enfermedad, una plaga chamusco que acabó con todo el plátano en México. Y de pronto en Honduras un investigador, un botánico, descubrió una variedad de plátano que era inmune a esta enfermedad. Fíjense qué chiquito es el mundo.
y trabajaba para la United Fruit Company. El 78% del territorio hondureño pertenece a la United Fruit Company. Incluso el Banana Republic es una denominación precisamente para Honduras. Hay hasta un canto general de Pablo Neruda donde habla de la United Fruit Company, que se tuvo que cambiar el nombre, ahora se llama Chiquita Banana, es el nombre actual, por el desprestigio que le causó esta poesía de Novo, no, ni lo mande Dios, de Neruda, lo pone como dado. Y entonces lo mandan de embajador y mi papá en sociedad con don Carlos A. Madrazo, gobernador de Tabasco, en una noche con 200 campesinos les pela una buena parte de esos platanales y de esa nueva variedad que la siembran en Tabasco. En esa época el gobernador de Veracruz, mi papá era veracruzano, era López Arias, y López Arias no quiso sembrarlo en Veracruz, quién sabe por qué, y Madrazo sí. Y ese es el plátano que actualmente se come y que se llama el plátano tabasco, que llegó a México en 1958 en la valija diplomática de mi padre. Entonces yo quiero hacer un agradecimiento a Luis por esa mención. Y sí, es un libro no solo recomendable, a mí que me gusta pues, la lingüística, porque por eso estaba yo en ese programa, por gusto, porque Jorge nomás nos invitaba a comer. Finalmente, utilicé muchas cosas de lo que aquí aprendí en este libro sobre etimologías y etimologías divertidas, porque eso es muy importante, que la cultura se divierta. Entonces, quiero felicitar a Luis y recomendarles ampliamente el libro. Les agradezco mucho. El autor de Compendio Diplomático, Luis García y Erdmann, es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con la tesis La libre determinación de los pueblos, un estudio a través del caso somalí. Miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó mediante concurso público por oposición, y al que ingresó en marzo del 73, y un año después fue ascendido a tercer secretario. De 1973 a 1979 estuvo adscrito en las embajadas de México, en la República Árabe de Egipto, en la República Unida de Tanzania, en la República Popular China y en Venezuela, con diversos cargos diplomáticos. De 1979 a 1983 estuvo comisionado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General para Asia, África y Oceanía. De 1983 a 1994, en nuevas misiones en el exterior, fue jefe de Cancillería y encargado de negocios en las embajadas de México, en República Popular de Bulgaria, Honduras, República Dominicana y nuevamente en la República Popular China. De 1994 a 2007 se desempeñó en la Cancillería como asesor en la Dirección General para Asia y África, subdirector para Europa Oriental y Asia Central, en la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue distinguido con la condecoración 25 años del Servicio Exterior Mexicano. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco la presencia del excelentísimo señor embajador de Georgia, del embajador José Ibarra, embajador de México, y de todos ustedes. Agradezco la cordial invitación que me formuló el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional para la presentación del compendio diplomático a través de su Secretaría de Asuntos Internacionales, que conjuntamente con la Secretaría de Cultura organiza este evento en la hermosa biblioteca de la prestigiosa Fundación Miguel Alemán AC, a la que agradecemos su hospitalidad, doctor, así como a quienes me antecedieron en la palabra.
El compendio diplomático es el libro que siempre quise tener a la mano, con elementos útiles para el ejercicio de la diplomacia, el trabajo de la Cancillería y la vida cotidiana. Hay quien la ha denominado caja de herramientas de la diplomacia. El libro es producto del ocio fecundo y creador que un improvisado secretario de Relaciones Exteriores de los blanquiazules sexenios obscurantistas de la política exterior me mantuvo fuera de la Cancillería hasta que los tribunales, con sus sentencias a mi favor, procedieron a mi reinstalación. Trato de llenar un vacío inexplicable con una obra de tipo enciclopédico sobre la diplomacia que contiene desde cuestiones generales hasta particularidades. Contiene diferentes referencias a pie de página. Traté de transcribir los vocablos más usuales, correctos y apropiados, para lo cual recurrí a la lectura de las obras de los autores más preclaros en la materia. El libro se refiere al Imperio Bizantino, que no solo ejerció con maestría el divide y vencerás, sino concretó y perfeccionó la técnica en la elaboración de los tratados. Por eso en el lomo del libro figura el águila bicéfala, símbolo de Bizancio. A Venecia se debe la organización completa de los servicios diplomáticos de todo el mundo. Por ello en la portada figura el león alado, símbolo de Venecia, símbolo de la Serenísima, la República de San Marcos, con su lema Pax tibi Marce, Evangelista meus. La paz sea contigo, Marcos, evangelista mío. Y las flores de lis representan a la antigua diplomacia francesa. ¿Quién no reconoce la inteligencia y la habilidad diplomática de Talleyrand, que se desempeñó en todas las funciones dentro de la diplomacia en Francia, en el consulado, en el directorio, en el imperio, en la restauración borbónica y en la monarquía orleanista. El libro se divide en 9 capítulos. El primero, breve historia de las embajadas, nos remonta a 2500 años atrás, cuando se dieron las primeras embajadas, entendidas estas como delegaciones que se intercambiaron el Egipto faraónico y el país de Punt. Mientras que la primera embajada permanente fue la que estableció Francisco de Sforza, duque de Milán, en la Florencia de Cosme de Médicis en 1446, con Nicodemo de Pontremoli como primer titular. Por otra parte, la primera delegación permanente fue la que estableció Polonia en 1920 en la Sociedad de Naciones. En el mismo capítulo se habla del trato sacro que le daban a los embajadores, pero también de la gran desconfianza que se les tenía. José Moreno, enviado español en la corte otomana en el siglo XVII, narra cómo cuando los enviados diplomáticos comparecían ante el sultán, eran tomados de los brazos para evitar cualquier atentado. Y en la misma corte otomana, hasta bien entrado el siglo XIX, existía la costumbre de encerrar a los embajadores en la torre que lleva el mismo nombre. Cuando fallecía el sultán, pues ipso facto perdían todas sus inmunidades. Capítulo segundo es el glosario de la diplomacia y los diplomáticos. Aquí se dan 40 conceptos sobre diplomacia, que para el Código de Manú del siglo I a.C. era la capacidad de evitar la guerra y fortalecer la paz. Para Bismarck, diplomacia era el arte de las posibilidades, y para otros autores es la conducta exterior de un Estado en sus relaciones con otros sujetos del derecho internacional.
También se dan 40 tipos de diplomacia: bilateral, multilateral, abierta, secreta, paralela, colectiva, algunas que también se llaman diplomacia, a pesar de que ser diplomacia de las cañoneras, diplomacia del dólar, y otras más específicas, como puede ser la del ping-pong, que a través de los encuentros deportivos entre equipos estadounidenses y chinos llevó al reconocimiento de la República Popular China por parte de Washington. También en la misma parte hablamos de las atributos que debe de tener un diplomático y que me voy a permitir leer: afabilidad, capacidad de expresión, capacidad de información, capacidad de negociación, comprensión, cultura, educación, honestidad, honorabilidad, integridad, lealtad, manejo de idiomas, paciencia y tolerancia, previsión, ser propositivo, prudente, discreción, serenidad, sinceridad, vocación al servicio exterior, y obviamente que quien la acompañe en esta profesión, su cónyuge, esté acostumbrado a cambiar de lugares, a aceptar nuevas costumbres, porque gran parte del éxito de un diplomático es el de su compañero o compañera. El siguiente capítulo es el glosario de las relaciones internacionales, en el que se dan 500 vocablos, y la terminología diplomática en francés, inglés, español y por supuesto en latín. El capítulo quinto es el relativo al protocolo ceremonial, usos y costumbres. Gracias a la reglamentación del protocolo y las precedencias, se facilitó la vida entre los enviados diplomáticos, entre los embajadores, que antes, como representantes personales de sus monarcas, se sentían ofendidos cuando alguien pasaba delante de ellos. Esta reglamentación se da en el Congreso de Viena de 1815 y en la de Aquisgrán de 1817, la cual fue ampliada y actualizada en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1964. El protocolo es un asunto que compete a todos: a los palacios reales, a las casas de Estado, a los ministerios de Asuntos Exteriores, a las embajadas y a cualquier persona con representación oficial en el exterior. Es por ello que el protocolo no es una cuestión acartonada, sino permite el buen comportamiento en el exterior y en general en todas partes, tanto así que de los protocolos originales, que era el protocolo diplomático, religioso y militar, ahora existen protocolos en todas partes, en todas las empresas, en fin. En el mismo capítulo del protocolo se habla de las banderas, de su colocación, de su tamaño y de su lenguaje. El lenguaje a través de los colores y de sus símbolos, los cuales representan una región, una religión o un anhelo. Así vemos que las banderas de la antigua Gran Colombia, Venezuela y Ecuador, comparten en sus lábaros patrios el amarillo, el azul y el rojo, mientras que 14 países africanos en sus banderas comparten el amarillo, el verde y el rojo, símbolo del panafricanismo, mientras que muchas de las banderas árabes tienen el negro, verde, blanco y rojo, símbolo del panarabismo. El siguiente capítulo es el relativo a los estados
sus uniones, sus secesiones, nombres actuales, anteriores, sus etimologías y sus gentilicios. Así vemos que la República Unida de Tanzania está formada por los antiguos territorios de Tanganyika y Zanzíbar. La antigua Yugoslavia federal dio lugar a Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y el Kosovo. En cuanto a los nombres de los países, vemos que Ghana, el primer país que se independizó en África en 1957, era la Costa de Oro. En cuanto a las Rodesias del norte y Rodesia del sur, son actualmente Zambia y Zimbabue, y Ceilán es actualmente Sri Lanka. En cuanto a las etimologías, pues vemos que México en náhuatl es el ombligo de la luna. El capítulo siguiente corresponde a las capitales nacionales, en el cual también se dan los cambios de nombres y cambios de sedes. Vemos que la actual capital de Nigeria es Abuya y no Lagos. La capital de Turquía, la actual capital es Ankara y no Estambul. Y también vemos que en los cambios de nombres vemos que la capital de Kazajstán antes Almaty, ahora es Astana. También se dan las etimologías de algunas de las capitales. Así vemos que el Cairo viene de los vocablos árabes al-Qahira, que quiere decir la victoriosa, mientras que Addis Abeba, capital de Etiopía, quiere decir flor nueva. Capítulo sexto es el relativo a los organismos internacionales, su origen y sus objetivos. Aquí vale la pena destacar que las aportaciones de México a las Naciones Unidas ocupan el 10º lugar, lo que significa el 52% de las cuotas de América Latina y el Caribe, mientras que las cuotas a la OEA, México ocupa el 2º lugar. Son pocos los diplomáticos o quienes estudian relaciones internacionales que trabajan en los organismos internacionales, si bien por el momento tenemos la titularidad de la OCDE y de la CEPAL. El siguiente capítulo es sobre la diplomacia mexicana a través de sus leyes, reglamentos y disposiciones, la Ley del Servicio Exterior mexicano, y también los grandes de la diplomacia mexicana, Matías Romero, Isidro Favela, Genaro Estrada, Luis Padilla Nervo, Rafael de la Colina, nuestro Gran Premio de la Paz, don Alfonso García Robles, y otros grandes diplomáticos como Gilberto Bosques, César Garizurieta Ehrensvay, padre del licenciado del mismo nombre, así como Emilio Orra Baza y Gonzalo Martínez Corbalá, que con su sensibilidad diplomática enaltecieron la institución del asilo y salvaron vidas. El 10º capítulo corresponde a la recopilación de las frases célebres relacionadas con la diplomacia. Así vemos que Winston Churchill decía: no hay nada peor que luchar solo hay una cosa peor que luchar con aliados, luchar sin ellos, mientras que Talleyrand, al referirse a los nombramientos, decía: cada vez que hago un nombramiento me gano 4 enemigos y un ingrato. Los apéndices están integrados por ejemplos de notas cruzadas, de invitaciones, de planos de mesa, de los 34 cubiertos de mesa y una amplia lista de las bebidas
de las bebidas con su origen y composición. Cuando redactaba el convenio vinieron a mi mente vivencias y experiencias vividas durante 35 años en el servicio exterior, en 4 continentes, 7 adscripciones y varias subregiones. En el Cairo nos tocó vivir a mi esposa y a mí la guerra de 1973, con lo cual pues hubo que pintar los ventanales, empapelarlos de azul oscuro, y los fanales de los coches también pintarlos de azul. Oíamos las alarmas, a veces nos tocaba en la noche en nuestra recámara y pues francamente bajar 8 pisos corriendo no era muy agradable. En otras ocasiones nos tocó sobre los puentes del Nilo, entonces hubo que con los demás dejar abandonados los coches y correr a las orillas. Vienen a mi memoria también el recuerdo en Tanzania, la invasión de una familia de changos en nuestro jardín en Dar es Salaam, en que aventaban todo tipo de los árboles, de las frutas de los árboles que estaban inventariados, a los perros que los enardecían, espectáculo que me llevó a llegar tarde a la embajada y al disculparme con el embajador por tal motivo, me dijo: nunca en mis 35 años alguien me había dado una excusa de estas para llegar tarde. A lo que le respondí: embajador, ¿cuántas veces ha estado usted en África? Y a continuación lo invité a tomar un trago para cuando acabaran las labores en la embajada y se dio cuenta que estábamos en África. Otras vivencias en la República Popular China. Nos tocó asistir a las honras fúnebres del gran timonel, el presidente Mao Zedong, del amado líder Zhou Enlai y de Chu Te, fundador del Ejército de Liberación Nacional. Nos tocó la banda de los 4 que quiso tomar el poder con las grandes manifestaciones. Nos tocó la aparición nuevamente en público del Deng Xiaoping, lo cual fue un acto muy simbólico porque fue en el gran estadio de los trabajadores, en donde afortunadamente el embajador que tenía no era muy afecto al fútbol. En esa época participaba por parte de México, participaban los Pumas. Y en la clausura, pues obviamente en el cuerpo diplomático teníamos un lugar especial y 2 filas adelante de mí es cuando apareció el primer ministro Deng Xiaoping, con lo cual el estadio se vino abajo del regocijo. Cuando proyectaba escribir este libro, me dijeron que era una gran experiencia por las dificultades que se enfrenta uno en editar un libro en México. Ya lo viví, ahora espero la buena acogida que le den ustedes a este libro que tiene por objeto contribuir con un grano de arena para recuperar la diplomacia que tuvimos en antaño, la política exterior de principios activa y propositiva que le dio a México un lugar de respeto y de prestigio en la arena internacional. Hago propicia la ocasión para desear el mayor éxito al señor presidente Peña Nieto en la actual gira internacional con sus participaciones en las reuniones cumbres de APEC y del Grupo de los 20, así como en su visita de Estado a la República Popular China. Muchas gracias. Concluimos con algunas frases, algunas citas que incluye el autor en su libro,
que definen el perfil de un diplomático. Dice: el diplomático, para defender los intereses y seguridad de su Estado, debe ser antes que nada un patriota. Un diplomático es un hombre honesto al que se envía al extranjero a mentir a favor de la patria. Esta es una cita de Henry Wotton. Los diplomáticos son espías bien pagados y mal comprendidos, decía Luis XIII. Diplomático, uno que disminuye las tensiones y promueve el entendimiento, citando a Anthony Eden. El diplomático es la conjunción del heraldo, orador, agente imperial, cortesano y mercader, figuras de antaño que defiende y promueve los intereses de su Estado. Cuando la guerra estalla, es porque la diplomacia falló. Diplomáticos oyentes, un diplomático debe usar sus oídos, no su boca. Komura Jutaro. Hoy, cuando México, Luis, busca abrirse al mundo, necesita saber más de diplomacia, conocer su lenguaje, sus códigos y su alcance. Creo por ello que tu libro merece tener una gran difusión. Los invitamos por ello a leer Compendio Diplomático, y aquí el doctor Alejandro Carrillo Castro nos invita a tomar una copa de vino. Muchas gracias. A ver. No sin antes un breve breviario comercial. El libro está a la venta de atrás, vale 380 pesos, ¿verdad? Aprovechando este Buen Fin, lo damos en ese precio, mientras en las librerías está en 450. Muy amable, muchas gracias. Sí, los queremos invitar a tomar una copa de vino, como dice doña Beatriz, pero recuerdo que hay una definición también de diplomático frente al político, que no sé si está en el libro de Luis. Cuando estábamos en la OEA, estaba yo de representante de México con calidad de embajador, y se decía que cuál era la diferencia entre un político y un diplomático. Decían que el diplomático es el que bebe en público y grilla en privado, habla en privado. Ustedes ven que todos los diplomáticos no tienen ningún empacho, en casi todas las reuniones se brinda por el país en el que está, por los dignatarios, etc. En cambio, dicen, el político es el que habla en público y bebe en privado, para que no le vayan a agarrar la foto y vaya a salir en Siempre o en algún otro lugar tomando. Entonces, como estamos festejando el libro de un diplomático, es que les invitamos abiertamente, aún a los políticos, a que tomen una copa de vino con nosotros. Muchas gracias.